Continuamos en el Living. Bueno, y ustedes saben que la consigna de la jornada está vinculada con una entrevista que vamos a desarrollar a continuación con Nikki Johnson, que ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Londres, en donde les preguntábamos a ustedes que están del otro lado por qué consideran que hay tanta poca representatividad política partidaria de las mujeres en nuestro país. Si les parece, vemos un video disparador y luego conversamos con la invitada. Las mujeres son el 52% de la población uruguaya, así lo señaló el último censo. A pesar de esto, el mundo de las decisiones políticas, empresariales y hasta las grillas culturales no está comprendido por mitad hombre y mitad mujeres. Los datos son claros, aún vivimos en un mundo masculinizado. Desde principios del siglo XX, Uruguay se ha destacado en la región en materia de representación política de las mujeres, tanto por razones positivas como por razones negativas. En 1932, el país se convirtió en el primero de la región en otorgar a las mujeres los mismos derechos políticos que los hombres para votar y ser elegidas. Las primeras 4 legisladoras fueron electas en 1942 y la primera mujer al frente de un ministerio fue nombrada en 1968. A partir de ese momento, hubo mujeres electas como titulares al Parlamento en cada elección hasta la dictadura. Pero al regreso de la democracia, en las elecciones de 1985, ni una sola mujer fue electa como parlamentaria. En los años que le siguieron, el acceso de las mujeres a cargos electivos aumentó lentamente. Esta escasa representación impulsó una ley de cuota de género para las listas electorales, pero no fue hasta el 2009 que finalmente se aprobó. Pero la aplicación de esta ley, a partir del 2014, no generó un cambio significativo en el mapa de la representación femenina. Luego de las elecciones 2019 y al evidenciarse nuevamente un estancamiento en la elección de mujeres al Parlamento, en marzo de 2021 fueron presentados 2 proyectos que proponen la aplicación de criterios de paridad de género en todas las elecciones uruguayas. El primero lo presentó la senadora nacionalista Gloria Rodríguez y el segundo la diputada suplente del Partido Colorado, Fátima Barruta. Ambos proyectos proponen la aplicación alternada y secuencial de la paridad a lo largo de las nóminas de titulares y suplentes. Tras resistencias, negaciones y negociaciones, este viernes la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género de la Cámara de Senadores tratará de forma grave y urgente el proyecto de Rodríguez. Más allá de la voluntad política, ¿qué piensa la sociedad? Según un estudio realizado por la consultora Equipos para ONU Mujeres, al que accedió el Living, el 64% de los encuestados entiende que debería haber más parlamentarias. Y además, casi la mitad, el 47%, están a favor de ir hacia una ley de paridad. Entonces, ¿por qué la política no da paso? ¿Por qué los avances no se consolidan? ¿Uruguay camina hacia la paridad? Y para responder todas estas interrogantes estamos con Nikki Johnson. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Londres, también docente en nuestro país. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú llegaste a nuestro país impulsado un poco por la tesis, nos comentabas antes de estar al aire, que refiere justamente a esto, a esta poca representatividad de las mujeres a nivel parlamentario, teniendo en cuenta de que Uruguay fue uno de los países pioneros en los derechos femeninos. Exactamente. A principios del siglo XX, Uruguay fue un país que accedió o otorgó tempranamente los derechos políticos igualitarios a las mujeres uruguayas. Fue el primer país de la región en hacerlo, en el 1932. Antes de eso había aprobado leyes para garantizar el acceso a la educación de las mujeres con la ley conocida como la Ley de la Universidad Femenina, promovida por Valle y Ordóñez, ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer en el 1913. Entonces, hubo una serie de leyes que buscaban integrar a las mujeres a la vida social, económica, política del país. Y cuando yo miraba, estudiando desde lejos en Londres, el caso uruguayo y vi que a la salida de la dictadura, en el contexto de la recuperación democrática, justo en ese contexto no hubo ninguna mujer electa como titular al Parlamento, me parecía que acá había algún problema. Claro. Como que la dictadura marcó un antes y un después en ese aspecto. Exactamente, porque las mujeres, como decía el informe que presentaron antes, las mujeres habían estado presentes en el Parlamento uruguayo a partir del 1942. En todas las elecciones alguna mujer fue electa antes de la dictadura.
y en la salida, justo cuando se recuperaba la democracia, que esa presencia femenina fuera ausente en las titulares. ¿Sí? Hubo mujeres que accedieron como suplentes y aprovecharon su pasaje por el Parlamento para presentar, por ejemplo, Alba Casina de Nogara, del Partido Colorado, diputada suplente, presentó el primer proyecto de ley de cuotas en el 88, y Raquel Macedo de Shepard, una senadora blanca del Partido Nacional, presentó lo que después se aprobó como la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades en el Trabajo. Un hito muy importante para regular el acceso de las mujeres al mundo laboral. Hoy hablábamos al principio, cuando dábamos el disparador de la consigna de la jornada de hoy, hablábamos de que claramente la política no es algo ajeno a lo que pasa en la sociedad, y la sociedad en ese sentido se ha mantenido el machismo muy, muy presente, e incluso hoy está atravesado totalmente. Después de haber investigado muchísimo tiempo, ¿cuál es la razón que vos encontrás de por qué sucedió lo que sucedió, siendo un país pionero, dictadura, y después volvemos o retrocedemos en cierto punto? Bueno, pensando que este es un tema que llevo 30 años investigando, es bastante difícil dar una respuesta sintética. Claro. Pero tampoco hay una única causa, ¿no? Casi todos los fenómenos políticos son multicausales, entonces eso es importante tener en cuenta. Pero los estudios que hemos hecho desde el área de política, género y diversidad de la Facultad de Ciencias Sociales muestran que las razones se radican en dos factores principales. Un factor tiene que ver con las características del sistema electoral y el sistema de partidos. En general, como sabe el público, como saben ustedes, votamos por listas de candidatos, ¿no? Esas listas son listas cerradas y bloqueadas, es decir, él o la votante no tiene la posibilidad de votar a alguien específico dentro de la lista o subir a alguien dentro de la lista, ¿sí? Entonces, el orden de la lista está dado por los partidos políticos, ¿sí? Por los sectores políticos que arman las listas. Y la tendencia ahí, tanto antes de que se aprobara la cuota como después de que se aprobara, es de poner las mujeres más abajo en las listas. Sí, claro. Entonces, los procesos o los sistemas de selección de candidaturas son muy importantes, ¿no? Y hay muchos sectores políticos en Uruguay que todavía definen sus listas con criterios no del todo transparentes, con procesos que no involucran una evaluación de méritos, sino por razones, digamos, más bien opacos, ¿no? Opacas, razones que no podemos saber bien, ¿no? Pero que son más bien definidos por las cúpulas de los partidos, que también están dominados por varones. Exactamente. ¿Sí? Bueno, yendo un poco a eso, sorprendió, y en realidad sorprendió y no tanto las declaraciones que hizo el presidente Lacalle Pou, cuando, bueno, confirmó que muchas veces hay decisiones políticas que se dan en ámbitos muy masculinos, por ejemplo, en los asados de noche, allí no participan las mujeres y por ende podrían quedar afuera por esa razón, ¿no? Que es una cosa como una lógica muy machista instalada en los partidos políticos. Sí, porque en política hay reglas formales, pero también hay prácticas informales, y muchas veces son las prácticas informales que terminan definiendo cómo salen las cosas, ¿no? Entonces, las reglas formales dicen que esto no se discute en tal ámbito, pero en realidad, como bien tú decías, es algo que ya está arreglado previamente en un ámbito informal donde muchas veces las mujeres no llegan. Pero ni siquiera las invitan, capaz. O sea, son instancias que porque ya dan como por hecho que la mujer no le va a interesar estar. No, a ver, que se da por sentado que a la mujer no le va a interesar, me parece que también es como una suposición muy sesgada, ¿no? De que a las mujeres no les interesa la política. Claro, por eso hay un dato bien interesante en esta última encuesta de opinión pública que encarga ONU Mujeres a equipos, esta vez, donde se pregunta al público
¿Por qué razón? ¿Cuál es la causa? Esta pregunta que Sí, tú me sí. hiciste se pregunta al público. Y mientras que en encuestas anteriores muchas veces la respuesta de que a las mujeres no les interesa la política o no tienen las mismas aptitudes o capacidades que los varones para la política, que bueno, ahí abro un paréntesis, ¿no? Si miramos los niveles... De ¿Qué formación indicador vamos académica, a claro. usar? Claro, Si claro. miramos el nivel educativo de las mujeres uruguayas es más alto que los varones. Sí. Entonces, bueno, que se les excluye de la práctica política, eso sí puede ser que no tengan esa experiencia, digamos, de manejarse. Pero en esta encuesta, la respuesta como mayor selección por parte del público fue que los partidos, o el sistema político las discrimina, ¿sí? Entonces hay cada vez más un reconocimiento de cómo las prácticas informales, sobre todo, están discriminando a las mujeres, no las dejan entrar a los lugares de decisión, no están en los lugares que definen quiénes van a ser los candidatos. Y también hablar de que, bueno, cualquiera puede presentar su lista, que esa es la regla formal, cualquiera puede presentar su lista, es verdad, pero también ahí hay otros elementos que tienen que ver con el capital político o el capital económico que hay que tener para lanzar una candidatura competitiva. No, y ahí aparece ¿sí? también eso de que, claro, para que un hombre permita que una mujer esté por encima dentro de lo que es una lista, bueno, alguien se tiene que bajar. Alguien que se tiene que bajar. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con la aplicación de la ley de cuotas, como también los decisores, los partidos han jugado con las reglas formales para asegurar que no se tienen que bajar los que tendrían que bajarse, ¿no? Hay casos de candidaturas femeninas duplicadas en listas al Senado y a diputados, siendo electas a ambos lugares y no puede asumir ambas bancas. Y claro, su suplente es un varón. Entonces, al ubicar a una mujer en una lista salible, en un lugar salible, en dos listas, es una forma de asegurar que entre el suplente. ¿Sí? Entonces, estas son cuestiones que derivan de las características específicas del sistema electoral uruguayo, porque el sistema de suplencias que tenemos acá no es que haya en todo el mundo ese mismo sistema, Claro. por ejemplo. Niki, respecto a la parte informal de la toma de decisiones de la política, ¿no crees que muchas veces se utiliza eso como excusa para hacer esa discriminación? Es decir, que se dice que la política se hace en esos lugares para justamente decir, bueno, las mujeres acá no les suele interesar. Y en realidad muchas veces la política, o más bien esa lógica política, viene a ser un poco más antigua, donde no se iba a un asado a tomar decisiones, más bien se iba a un bar con alcohol de por medio, mujeres de por medio también, y esos lugares era difícil que fuera una mujer. En un asado una mujer no tiene por qué no ir o no querer ir a un asado. Quizá no se utiliza como excusa para hacer esa discriminación un poco con algún argumento arriba de la mesa. Eso es un poco difícil de decir, ¿no? Porque justamente las prácticas informales son la parte más difícil de investigar de la política, ¿no? De saber realmente cómo inciden, ¿no? Saber realmente cómo funcionan esas dinámicas que existen, ¿no? Porque es algo que en las investigaciones que hemos hecho ha sido reconocido, no solo denunciado por las mujeres, sino también reconocido por los varones, ¿no? Sí. Pero también hay, ¿no? Persiste también, sobre todo en el discurso de algunos varones, ¿no? Esto de que, bueno, pero las mujeres después tienen sus responsabilidades familiares, ¿no? Sí, como si los hombres no las tuvieran. ¿No? Eso sí remite a cuestiones culturales, como vos traías antes, digamos, más arraigados todavía en la cultura, que vemos de las encuestas de uso de tiempo o las encuestas sobre, ¿no?, la distribución de las responsabilidades por los cuidados de las personas dependientes, donde vemos que las mujeres siguen siendo mayormente responsables de esas tareas, ¿no? Sí. Que dedican el doble del tiempo que los varones a las tareas no remuneradas. Y eso quiere decir que
el tiempo que uno tiene, que el tiempo es limitado, ¿no? Se reduce, ¿no? En general, el tiempo para dedicarse a la militancia y a la actividad política es un tiempo que se agrega a el tiempo dedicado al trabajo remunerado, al profesional o lo que sea, y el trabajo no remunerado. Y ahí es donde, en general, las mujeres pierden. Pero hay también mujeres que no tienen hijos para cuidar o personas mayores para cuidar. Entonces, generalizar a partir de que, porque las mujeres no están porque ellas se encargan de los cuidados de las personas, no. Para algunas mujeres sí, eso es un obstáculo. Sí. Pero para las mujeres que no tienen esas responsabilidades, ¿cuál entonces es el obstáculo? Ahora, ¿no? A nivel legislativo, bueno, tenemos allí como varias opciones. Por un lado está la ley de cuotas, que quedó ejecutiva en 2014, repasábamos recién en el informe. Después, que bueno, no funcionó. Y ahora te voy a preguntar un poco por qué no funcionó, funcionó no como debería. Sí hubo un avance, pero mínimo. Y ahora hay otras opciones. Una de la que plantea Gloria Rodríguez, que bueno, que habla justamente de hacer efectiva esta ley de cuotas, implementándolo de manera distinta. Sí, a ver, varias cosas, ¿no? La ley de cuotas acá en Uruguay fue aprobada, la ley en el 2009, ¿sí? Un poco como está ahora, a ver si entran los proyectos de paridad, en ese momento era el proyecto de ley de cuotas. Uno de los argumentos era que, es muy cercano a las elecciones, no podemos discutir eso. Se presionó para discutirlo y se aprobó, pero con la condición de que para la aplicación en las elecciones nacionales y departamentales se iba a esperar a las otras elecciones, no a las elecciones del 2019. 2009-2010, sino 2014-2015. Y luego en el 2017 la ley también se aprobó para aplicarse en una única elección nacional y departamental. En el 2017 se logra sacar esa condición temporal a la aplicabilidad de la ley, es decir, es una ley que se aplica hasta que el problema se supere, supuestamente. Ahora, lo que ha mostrado la experiencia de otros países en la región, donde Uruguay es un país que llega tardíamente, comparado con el resto de la región, a adoptar una ley de cuotas, para que tengan una idea, para cuando Uruguay aprueba la ley de cuotas en el 2009, ya hay 3 países en la región que habían aprobado leyes de cuota en los años 90, que aprueban la paridad, porque ven que la cuota pone un techo, ¿no? Claro. Termina funcionando como un techo. No es un piso mínimo de acá, mínimo de mujeres y para arriba, termina funcionando como un techo y se empieza a hablar a partir del 2007 con el consenso de Quito de la CEPAL de la necesidad de promover una democracia paritaria, que es como repensar las bases de la democracia, ¿no? Que se parte de esta idea de, bueno, las sociedades humanas son compuestas por hombres y mujeres en igual proporción, más o menos, en todo el mundo, y los espacios que deciden sobre los futuros de esas sociedades también deben reflejar esa composición. Esa es como la base. Es una representatividad real. Una cosa real, así. Sí, la cuota era un porcentaje arbitrario. ¿Por qué un 30%? ¿Por qué? O en algunos casos un 25%, en otros un 40%, claro, ¿no? ¿por qué? ¿A qué refiere eso? ¿No? Eso era como dentro de lo que era posible, ¿no?, aprobar en el momento en que se planteaba. Y que antes que la nada para algo sirvió. Exacto. Bueno. Pero hoy en día, en la región, en el 2015, el Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano, aprueba la norma marco para la democracia, la promoción de la democracia paritaria, que establece que eso implica adoptar la paridad política en los parlamentos, en los cargos electivos. Ahora, hoy en día, hay 9 países de la región que tienen la paridad política aprobada, y si miramos el ranking, esos 9 países están en los primeros 10 lugares del ranking. 9 de esos países tienen paridad, ¿sí? Uruguay está en el lugar, en este
momento está en el lugar 17 de 19 países de la región, ¿sí? Tremendo. Entonces, la efectividad, tú preguntabas por la efectividad de la ley de cuotas. Ahí hay dos cosas otra vez. El sistema electoral, que implica que en general muchas listas ganan pocas bancas, es decir, los únicos lugares realmente salibles de las listas son el 1 y posiblemente el 2. Hay alguna lista que puede llegar a ganar más bancas, pero la mayoría de las listas en el Parlamento ganan una banca o dos bancas. Y eso combinado con una aplicación minimalista por parte de los partidos, es decir, interpretan una ley que dice que cada 3 lugares deben incluir candidatos de ambos sexos, lo interpretan diciendo tenemos que poner una mujer en el tercer lugar, que es una interpretación de la ley, no es lo que dice la ley. Es su interpretación y es una interpretación minimalista. Entonces, al ubicar a la mujer en el tercer lugar, claro, no es un lugar salible. Exacto. Claro. Y eso menos en todos los departamentos del interior donde se compite por 2 bancas o 3 bancas, claro, donde el único lugar salible es el primero de la lista. Y si miramos históricamente el porcentaje de mujeres encabezando listas ganadoras en el Parlamento uruguayo, no sube, no pasa por un 10%, ¿no? No de un supera 10%. el 10%. Entonces, casi un 90% de las listas ganadoras son encabezadas por hombres. Tremendo. Entonces, ahí tenemos, eso es brutal, ¿no? Y con los, perdón que te corte, ¿con los nuevos proyectos se hace una modificación en ese sentido o crees que tampoco es efectivo? Bueno, ahí hay que entrar un poco en el detalle de los proyectos. Sí. En principio, los 2 proyectos dicen que tienen que alternarse hombres y mujeres y no establece quién tiene que encabezar. Exacto. Pero el proyecto de Barruta lo que dice es que en el caso de la Cámara de Representantes se debe aplicar una paridad de resultados, que es un mecanismo que también se ha adoptado en otros países, que dice que si, por ejemplo, un departamento que elige 2 bancas solamente, una de esas bancas debe ser ocupada por una mujer. Entonces, lo que dice el proyecto de Barruta es que si los 2 que son electos por voto, que los 2 listas son encabezados por varones, la lista que llega en segundo lugar debe asumir la primera mujer que estaría en el segundo lugar de la lista. Perfecto. Entonces ahí es como, bueno, la lista es lo que importa, no la persona. Entonces la lista tendría la representación y si llega en segundo lugar sería la mujer que asume. Niki, la verdad es que nos quedaríamos toda la tarde porque es un tema obviamente que apasionante, que genera obviamente, bueno, mucha claridad sobre temas que a veces se opinan desde un lugar de desconocimiento, entonces también está bueno poder entender un poco cómo es que funciona para poder explicar este fenómeno y tratar de revertirlo. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias por el espacio.